La alarma que resonó por los archivos galácticos no era la típica alerta de «Ups, alguien dejó la cafetera cuántica encendida». No, esta era la clase de alarma que hacía que incluso los seres más serenos soltaran sus tentáculos presas del pánico. Comenzó como un suave zumbido en los núcleos de datos cristalinos de los archivos de Zeta Exilla, justo entre las secciones etiquetadas como civilizaciones fallidas y civilizaciones realmente fallidas. El alto arquitecto Engstal, con sus 7 apéndices sensoriales temblando nerviosamente, se deslizó hacia la consola central. La última vez que esta alarma en particular había sonado, 3 sistemas solares se habían redecorado espontáneamente como arte abstracto. Su asistente, el arquitecto Junior Ben, ya estaba allí. Sus puntos bioluminiscentes parpadeaban en lo que solo podría describirse como el equivalente xenobiológico de «Oh, no. Por favor, dime que alguien acaba de intentar crear un agujero negro otra vez». Nick Satal parloteó, «Esperemos que peor». El traductor Bong jadeó, «El protocolo de despertar se ha iniciado. Alguien está intentando despertarlos». El énfasis en ellos no pasó desapercibido para nadie en la enorme cámara de archivos. Todas las especies de la galaxia los conocían bien. Sabía sobre la Tierra, era la primera lección de Historia Galáctica 101, como no terminar como un cuento con moraleja. La membrana exterior de NX palideció hasta adquirir un tono enfermizo de color malva. Archivos restringidos. Código de autorización. No estés muerto. No estés muerto. Por favor, no estés muerto. La pantalla holográfica estalló en advertencias, cada una más dramática que la anterior. El texto rojo se desplazaba más rápido que una partícula cuántica con cafeína, pero un mensaje en particular destacaba: advertencia, estado de la Tierra, civilización guerrera inactiva. Nivel de amenaza. Sí. Acción recomendada. No. ¿Quién en su sano juicio consideraría siquiera la nostalgia? La conversación comenzó, pero fue interrumpida por una transmisión entrante del Consejo Galáctico. El rostro que apareció en la pantalla pertenecía al consejero supremo Zack, con una compostura comparable a la de una supernova en desarrollo. El protocolo de despertar no fue un accidente, anunció Zack. Su modulador de voz crepitaba por el estrés. La mente colmena colectiva ha votado por despertar a los guerreros de la Tierra. Los archivos estallaron en el caos. 3 arqueros jóvenes mudaron espontáneamente de piel, algo que se suponía que no eran capaces de hacer. Un investigador visitante de la conciencia cristalina se transformó en su forma mineral básica por puro shock. Alguien de fondo comenzó a tararear algo que sonaba sospechosamente como un requiem fúnebre, pero las advertencias. Nick Satal protestó, todas las civilizaciones muertas que hemos archivado tenían el mismo mensaje: nunca despierten a los guerreros de la Tierra. Está literalmente grabado en las ruinas del puesto de avanzada próxima Cente en letras lo suficientemente grandes como para verse desde la órbita. El Consejo está al tanto. Zigzag respondió secamente: tenemos un departamento entero dedicado a estudiar esas advertencias. El departamento de «no hagan eso, idiotas», como se le conoce oficialmente. Bon, que había estado inusualmente callado, de repente habló. Alguien ha leído la letra pequeña sobre por qué no deberíamos despertarlos. La pregunta quedó suspendida en el aire como un generador de gravedad mal configurado. Nick Satal accedió a regañadientes a los archivos más profundos donde se almacenaban las verdaderas razones. Mientras los datos fluían a través de su conciencia, su color cambió a través de 7 tonos diferentes de terror antes de asentarse en un tono previamente desconocido. «Oh», dijeron simplemente. «Oh, no». La IA de los archivos eligió convenientemente ese momento para comenzar a reproducir lo que consideró música de fondo apropiada. Una antigua transmisión terrestre, archivada bajo ominosos documentos históricos, cuyo título era Let the Bodies Hit the Floor, llevó a Nick a hacer algo que juraron jamás: acceder a los archivos prohibidos. No los archivos prohibidos comunes, donde guardaban vergonzosas selfies galácticas y recetas de queso militar,
sino los archivos verdaderamente prohibidos, resguardados tras más señales de advertencia que un club de comedia de física cuántica. Los registros históricos cobraron vida, proyectando una serie de imágenes cada vez más inquietantes en la cámara principal de los archivos. La primera era un dibujo a crayón de la civilización Sor-Black, fechado justo antes de su misteriosa desaparición. Mostraba figuras de palitos con lo que parecían ser armas de proyectiles primitivas, enfrentándose a los cruceros de batalla más avanzados de los Sor. Los Sor habían etiquetado esta obra de arte como un error. «Tienen estas cosas llamadas marines», murmuró el profesor Kuon, el principal antropólogo seno de los archivos, que se había materializado de la nada. «Fíjense cómo los humanos parecen sonreír mientras cargan directamente contra los cañones de plasma. Un ejemplo clásico de lo que llamamos doctrina de batalla completamente demencial». El siguiente registro provenía del notorio colectivo de mecanoides. Por su enfoque lógico de todo, su última transmisión consistió en exactamente 3 palabras: la lógica no se aplica. Adjunto había un video que mostraba a humanos usando algo llamado rollo de papel higiénico para limpiar sus unidades de procesamiento de residuos. Los mecanoides aparentemente pasaron sus últimos días tratando de comprender por qué una especie capaz de viajar más rápido que la luz elegiría un método de limpieza tan ineficiente. Nunca lo entendieron, pero seguramente sus capacidades militares no podían ser tan avanzadas, protestó Von. Sus puntos bioluminiscentes formaban lo que parecían sospechosamente signos de interrogación. Según estas especificaciones, todavía usaban propelentes químicos cuando entraron en estado latente. Ninxatal consultó la evaluación clasificada del Consejo Militar Galáctico. Eso es lo que los hace tan terribles. Miren este informe del último encuentro del Imperio Arácnido. Describen a los humanos, y cito, como una especie que literalmente lanzará piedras con mucha fuerza si se quedan sin munición, y de alguna manera, lo consigue. El informe continuaba detallando varias innovaciones militares humanas que hicieron que todo el personal del archivo cuestionara su cordura. Aparentemente, los humanos habían derrotado una vez a una avanzada red de sondas alienígenas lanzando bolsas de contramedidas metálicas a la órbita, esencialmente confundiendo mediante sistemas de vigilancia multimillonarios. Con lo que equivalía a brillantina espacial. Espere, interrumpió el profesor Kohn, señalando un análisis cultural particularmente perturbador. ¿Me está diciendo que inventaron algo llamado break dance antes de lograr viajar a velocidades superiores a la de la luz? ¿Cómo es posible que una especie priorice girar sobre sus cabezas en lugar de la exploración interestelar? Los archivos zumbaban mientras procesaban más datos. Los registros mostraban que los humanos tenían la peculiar costumbre de nombrar sus armas en honor a fenómenos meteorológicos, figuras mitológicas y, ocasionalmente, animales adorables. El Consejo Militar Galáctico había pasado décadas tratando de comprender las implicaciones de la guerra psicológica de una devastadora plataforma de ataque orbital llamada Fuzzy Bunny. Aquí hay algo interesante, observó Bron, consultando una base de datos cultural. Tenían algo llamado películas de acción, donde recreaban batallas que nunca ocurrieron, pero con más explosiones. Lo hacían por entretenimiento. El color de Nick Sati cambió al espectro ultravioleta, en estado de shock. ¿Quiere decir que simulaban la guerra por diversión? Se pone peor, añadió el profesor Kexon, revisando más registros. Tenían algo llamado videojuegos, donde simulaban simulaciones de guerra. Es como si estuvieran realizando escenarios de entrenamiento militar como actividad recreativa. Y algo llamado Doom, aparentemente, preparó a toda una generación para una hipotética invasión demoníaca 2. Un escalofrío recorrió la cámara de archivos. Las implicaciones eran claras, no se trataba solo de guerreros, sino de guerreros que habían convertido el combate en una forma de entretenimiento, que habían convertido las matemáticas en armas mediante algo llamado cálculos de trayectoria y que consideraban cargar directamente contra las fuerzas superiores mientras gritaban como una opción táctica válida. Hay una cosa más, dijo Nisle, bajando la voz a un susurro. Según esto,
Tenían un dicho: sujétame la cerveza y mira esto. Parece haber precedido a algunos de sus logros tecnológicos más impresionantes y aterradores. El personal del archivo observó los datos con horror y fascinación. En algún lugar de fondo, la IA había comenzado a reproducir otra transmisión terrestre archivada. Esta se titulaba Autopista al Infierno. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico parecía menos una asamblea digna de civilizaciones avanzadas y más una batalla campal cósmica a punto de estallar. Representantes de 37 especies se apiñaban en la cámara cuánticamente mejorada, cada uno intentando hablar por encima de los demás mientras mantenían lo que esperaban fuera una apariencia digna. El consejero supremo Zuk ZX golpeó su martillo de gravedad ceremonial, que en realidad controlaba la gravedad artificial de la sala. 3 delegados flotaron accidentalmente hasta el techo antes de que alguien ajustara la configuración. «Tendremos orden», exigió Sax, aunque el efecto se vio algo socavado por sus propios tentáculos nerviosos que escribían su último testamento. La pantalla holográfica en el centro de la cámara mostraba su crisis actual en toda su aterradora gloria: los devoradores. No es el nombre más original para una amenaza a la civilización galáctica, pero no se habían detenido precisamente a rellenar el papeleo adecuado para la clasificación de especies. Estas entidades existían en el subespacio, consumiendo todo a su paso y convirtiendo el ordenado espacio-tiempo en algo que se asemejaba a una obra de arte abstracta pintada por un físico cuántico. Como pueden ver, el general Ctil de la Fuerza de Defensa Unificada explicó, señalando la pantalla con 3 de sus apéndices mientras comía por ansiedad con los otros 4. Las armas convencionales son tan efectivas como lanzar cumplidos a un agujero negro. Los devoradores ya han consumido el sector Epsilon, incluyendo nuestro nuevo centro comercial cuántico. ¿Saben cuánto papeleo implica dar de baja un centro comercial cuántico? Un representante del colectivo burocrático se desmayó al oír mencionar el papeleo. Lo hemos intentado todo, continuó el almirante Yvonne, con su forma cristalina nublada por la ansiedad. Enviamos nuestros sistemas de IA más avanzados contra ellos. Regresaron escribiendo poesía sobre la futilidad de la existencia. Desplegamos nuestro armamento, lo devoraron y pidieron más. Incluso intentamos presentar una queja formal ante el universo mismo. Y por eso, dijo Zigzag, con su modulador de voz luchando por mantener un tono constante, la mente colmena colectiva ha propuesto despertar la Tierra. La cámara volvió a estallar en el caos. El representante de la Federación de Silicio comenzó a compilar código aleatorio bajo estrés. Los seres de plasma energético comenzaron a fusionarse por estrés. Alguien al fondo empezó a tararear Another One Bites the Dust, tras haber dedicado claramente demasiado tiempo a estudiar los registros históricos de la Tierra. Pero los formularios gimieron, representó BX Alur, del colectivo burocrático, quien se había recuperado justo a tiempo para sufrir otro ataque de pánico. El papeleo para despertar una civilización guerrera dormida requiere al menos 17 permisos diferentes, incluyendo el formulario X-742, reconocimiento de la probable fatalidad, y el formulario Z-899, renuncia al derecho a quejarse cuando todo salga terriblemente mal. Creo que el devorador está devorando la realidad. Zigzag señaló que esto tenía prioridad sobre la correcta presentación de formularios, lo que provocó que varios burócratas se aferraran a su documentación con horror. La IA de evaluación de riesgos del Consejo eligió ese momento para intervenir con su análisis. Probabilidad de supervivencia sin los guerreros de la Tierra. 0,000000000, 1%. Probabilidad de supervivencia con los guerreros de la Tierra, desconocido. La calculadora explotó al intentar el cálculo. Desconocido es mejor que prácticamente cero. El general Keck seguía argumentando, aún comiendo por estrés. Además, los humanos no pueden ser peores que las entidades basadas en la entropía que tratan el espacio-tiempo como un buffet libre. Ziggs declaró, tratando de sonar autoritario mientras sus tentáculos aún terminaban de redactar su testamento. Someteremos esto a votación.
Todos a favor de despertar a los guerreros de la Tierra y potencialmente intercambiar un apocalipsis por otro. Levanten sus apéndices, pseudópodo o campo de probabilidad cuántica. La votación fue unánime, aunque solo fuera porque la alternativa era completar el papeleo para la aniquilación universal. Mientras el Consejo se dispersaba para prepararse para el despertar de la humanidad, la IA de evaluación de riesgos comenzó a reproducir lo que calculó como música de fondo apropiada, la cuenta atrás final. El representante Valur estaba la última vez que se le vio, murmuraba sobre la creación de un nuevo subcomité del departamento de «¿Qué hemos hecho?», antes de implementar la catastrófica pero técnicamente necesaria decisión de despertar la Tierra. El Consejo Galáctico insistió en documentar sus últimos intentos de manejar la crisis sin intervención humana, principalmente por motivos de seguridad. Primero llegaron los guardianes de la paz cuántica, quienes intentaron razonar con los devoradores mediante avanzadas pruebas matemáticas que demostraban por qué no deberían existir. Los devoradores respondieron devorando las pruebas y enviando una solución a P igual a NP, que se desplegó en lo que parecían ser los restos del propio espacio-tiempo. Los guardianes de la paz cuántica pasaron 3 días intentando verificar la prueba antes de darse cuenta de que en realidad era una receta para espaguetis cósmicos. A continuación, el concordante mecánico desplegó su flota de batalla más avanzada. Naves del tamaño de pequeñas lunas equipadas con armas capaces de reorganizar sistemas solares. Los devoradores la trataron como un buffet de desayuno. El informe posterior a la acción consistió en una sola línea. Dijeron, ñam. Incluso el intento de los colectivos psíquicos de comunicarse telepáticamente no resultó en nada más que indigestión cósmica y un extraño antojo de física dimensional. El telépata emergió del intento, hablando en lenguajes de programación e intentando dividir por 0. Bien anunciado, el consejero supremo Six, al comité de emergencia reunido, creo que con esto concluye nuestro protocolo de probar todo primero. Es hora del protocolo. No. Los procedimientos de preparación para despertar la Tierra se encontraban en un manual más grueso que la mayoría de los núcleos planetarios pequeños. El primer capítulo se titulaba simplemente, ¿estás seguro? ¿De verdad seguro? Última oportunidad para cambiar de opinión. El general Tlick, ahora rodeado por una montaña de estrés, había comido snacks de rap, comenzó a leer el manual. Paso 1. Acepta tu mortalidad. Paso 2. Actualiza tu testamento. Paso 3. Despierta a los humanos. El resto de las páginas simplemente repetían, buena suerte en fuentes cada vez más nerviosas. El proceso de despertar requería un nivel de aprobación burocrática que hacía que la mecánica cuántica pareciera sencilla. Los formularios debían rellenarse por triplicado, enviarse a 7 departamentos diferentes, se perdían en 5, se encontraban en 3, y ser aprobados por seres que técnicamente no existían. Han firmado todos el formulario WI 817, el reconocimiento de que esto podría ser una pésima idea, pero que lo haremos de todos modos, preguntó el representante Beur, quien había desarrollado un tic nervioso que le hacía generar papeleo espontáneamente. El equipo había sido elegido mediante un riguroso proceso de selección que incluyó varias rondas de ataques de pánico y una partida de piedra, papel o tijera cuántica. Ahora se encontraban frente al panel de control que iniciaría la secuencia del despertar, cada uno con el uniforme oficial del Grupo de Trabajo Despertar Tierra, incluyendo las insignias de Fue un placer conocerte. Recuerden, Zack se dirigió al equipo. Según el manual, los guerreros humanos responden mejor a algo llamado café y a los enfoques directos. Hemos sintetizado una cantidad suficiente de esta sustancia, equivalente a un sistema solar entero, aunque aún no estamos seguros de si es un arma o una fuente de combustible. La lista de verificación final se completó. Los generadores cuánticos zumbaron. Los generadores de respaldo se activaron. Los generadores de respaldo esperaron nerviosos mientras se iniciaba la secuencia del despertar. Alguien en la sala de control comenzó a reproducir música antigua de la Tierra, etiquetada como grandes éxitos del heavy metal,
aparentemente confundiéndola con un manual técnico de metalurgia. Las últimas palabras registradas en el bitácora oficial antes de que se completara la secuencia fueron del arqueólogo Junior Ben. Al menos, si esto sale mal, no tendré que terminar de catalogar la colección de memes de gatos cuánticos de los archivos. El primer equipo de contacto se había preparado para cada escenario imaginable, lo cual resultó ser completamente inútil, ya que los humanos especializados en lo inconcebible habían reunido a los mejores diplomáticos de la galaxia. Los habían equipado con traductores universales y los habían vestido con lo que sus investigaciones históricas sugerían que era atuendo formal terrestre, lo que explicaba por qué toda la delegación llevaba una mezcla de cuadros y algo llamado riñonera. La portavoz de los elegidos, la embajadora Arsatil, había pasado meses practicando saludos humanos. Habían perfeccionado el arte de lo que los registros terrestres llamaban un choque de manos, aunque seguían confundidos sobre por qué se llamaba alto cuando los humanos normalmente lo hacían a media altura. La primera transmisión a los humanos del despertar fue cuidadosamente elaborada a lo largo de 17 reuniones de comité, 4 cumbres diplomáticas y una partida de charadas particularmente acalorada. Decía: saludos, nobles guerreros de la tierra, venimos en paz y necesitamos desesperadamente su ayuda. Por favor, no disparen. La respuesta humana fue inmediata y profundamente confusa. Jajaja. Buenos efectos especiales. Esto es para esa nueva serie de streaming. La embajadora Reatil consultó su manual de respuesta humana, pero no encontró nada bajo jajaja, excepto una nota que decía: puede indicar muerte inminente o extrema diversión. Se requiere contexto. El manual fue archivado inmediatamente como poco útil. El segundo intento de comunicación consistió en una presentación holográfica formal que detallaba la amenaza del devorador. Los humanos interrumpieron a mitad de camino para preguntar si podían obtener la versión resumida. Otra frase que desató una frenética búsqueda en el núcleo diplomático fue sugerida por el embajador adjunto Elon: deberíamos probar sus canales militares. Esto resultó algo más exitoso, aunque la primera respuesta militar humana, quien está bromeando con el sistema de comunicaciones del NORAD otra vez, no fue exactamente lo que esperaban. Fueron necesarios 3 intentos más, 2 demostraciones virtuales de los devoradores consumiendo la realidad y un video transmitido accidentalmente del primer equipo de contacto practicando pasos de baile humanos para convencer a la Tierra de que no se trataba de una broma elaborada. El verdadero caos comenzó durante la primera reunión cara a cara. El equipo diplomático había preparado una ceremonia de bienvenida formal, con ayudas visuales mejoradas cuánticamente y un discurso solemne sobre la unidad galáctica. Los representantes humanos aparecieron con lo que ellos llamaban atuendo informal de viernes. Inmediatamente preguntaron dónde podían tomar café, y de alguna manera, convencieron a la IA de la nave de reproducir algo llamado música disco. «Me estás diciendo», dijo el agregado militar humano, dando sorbos a su 7ª taza de café, que nos despertaron porque el espacio-tiempo está siendo devorado por entidades de horror cósmico interdimensionales y necesitan. Técnicamente, necesitamos su experiencia para hacer explotar cosas que no deberían explotar, aclaró el representante humano. Genial, genial, asintió. Una pregunta rápida. Alguien ha intentado golpearlos con fuerza con algo pesado. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de varios diplomáticos alienígenas actualizando sus testamentos. Los malentendidos culturales se multiplicaban más rápido que las ondas de probabilidad cuántica. Los humanos insistían en nombrar sus estrategias de batalla B, después de los juegos de mesa de la Tierra, lo que provocó una gran confusión cuando la Operación Hipopótamos Hambrientos resultó ser una propuesta militar legítima. Seguían haciendo referencia a algo llamado Día de la Independencia y parecían decepcionados cuando nadie entendía por qué lo citaban. La gota que colmó el vaso fue durante la sesión de planificación estratégica, cuando un general humano mencionó casualmente darles a los devoradores una cucharada de su propia medicina, lo que provocó 3 traducciones diferentes. Los ojos de los humanos se sumieron en crisis existenciales,
intentando comprender cómo se podría medicar a entidades que devoraban la realidad misma. La reunión degeneró en caos, con humanos sugiriendo planes de batalla cada vez más imposibles y alienígenas tratando de entender por qué estos planes iban acompañados de gestos con los dedos como si fueran pistolas y sonidos de explosiones. La IA de evaluación de riesgos actualizó sus cálculos de probabilidad de supervivencia. Los nuevos resultados simplemente decían, tú, pero esto debería ser interesante. La solución para combatir a las entidades cósmicas devoradoras de la realidad resultó ser exactamente lo que los alienígenas temían. Completamente, absolutamente y terriblemente humana. Todo comenzó con una pregunta que hizo que todo el Consejo Militar Galáctico cuestionara su decisión de despertar la Tierra. Así que, dijo el general humano, dibujando en una pantalla holográfica con lo que parecía ser un puntero láser con forma de gato. Estos devoradores comen todo a su paso, ¿verdad? Incluyendo armas de energía, materia y el propio espacio-tiempo. Correcto, confirmó el almirante Yavón, preguntándose por qué el humano sonreía como alguien que acababa de inventar una mejor manera de volar cosas por los aires. Y convierten todo lo que consumen en más espacio vacío, básicamente haciéndose más grandes. Correcto, perfecto, anunció el general. Vamos a darles indigestión. Lo que siguió fue un plan. Fue tan audaz que provocó la evolución instantánea de 3 especies diferentes solo para tener los órganos adecuados para expresar su incredulidad. Los humanos propusieron combinar la tecnología cuántica más avanzada de la galaxia con lo que llamaron el principio de comer demasiadas alitas picantes, esencialmente armando la indigestión cósmica. La primera fase consistió en modificar los generadores cuánticos para producir lo que los humanos llamaron espacio picante, un concepto que no debería haber funcionado según 17 leyes de la física, pero que, de alguna manera, al combinarlo con los sistemas de propulsión primitivos pero sorprendentemente efectivos de la Tierra, creó lo que un científico humano denominó con júbilo el mayor caso de acidez estomacal del universo. Al general Ctil, que observaba el trabajo humano, había que recordarle periódicamente que cerrara la boca. Los humanos se atribuían miles de millones de manipuladores cuánticos y los trataban como lo que llamaban proyectos de taller mecánico, con una generosa aplicación de algo que insistían en llamar cinta aislante. Pero si ese es un instrumento de precisión capaz de reestructurar la realidad, protestó el ingeniero jefe Sixofac mientras un técnico humano le colocaba lo que parecía ser una lata de refresco. Sí, respondió el técnico, y ahora es un instrumento de precisión capaz de reestructurar la realidad. Con un subidón de cafeína, los devoradores se toparon con el primer campo cuántico modificado e hicieron exactamente lo que siempre hacían, lo devoraron. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. El vacío comenzó a contraerse, algo que debería haber sido imposible para una entidad incorpórea que técnicamente no existía en el espacio-tiempo normal. ¿Acaso le acabas de dar a un horror cósmico basado en la entropía el equivalente a un reflujo ácido atómico?, preguntó el embajador RX, observando a los devoradores retorcerse en lo que parecía ser una incomodidad multidimensional. No, respondió el ingeniero humano, tecleando en un panel de control que habían modificado con lo que parecían sospechosamente piezas de alma de consolas de videojuegos. Esto es solo el aperitivo. El plato principal, como lo llamaban los humanos, involucraba algo que denominaban bucles de retroalimentación cuántica, pero que esencialmente era una venganza a escala cósmica por todas las veces que la humanidad había comido algo que no debía. De alguna manera, lograron combinar la tecnología más avanzada del Consejo Galáctico con principios derivados de concursos de comida. Los observadores alienígenas observaban con horrorizada fascinación cómo los humanos integraban sus tácticas militares con tecnología alienígena avanzada de maneras que, siendo generosos, podrían describirse como creativas, y más precisamente, ¿por qué funciona? No debería funcionar. ¿Cómo es posible? Están usando un manipulador de incertidumbre cuántica como... ¿Qué? Chilló el representante. Una catapulta espacial, respondió el comandante. Humano con indiferencia.
Si ajustas el principio de incertidumbre correctamente, básicamente puedes lanzar cualquier cosa a través de la galaxia. Lanza. El traductor universal chispeó levemente y mostró un mensaje de error que decía, 2. La culminación del plan de batalla humano consistía en lo que llamaban operación coma alimenticio, esencialmente, sobrealimentar a los devoradores hasta que entraran en un estado de torpedo cósmico. Lograron esto lanzando lo que un humano describió como el buffet libre más grande de la galaxia, pero todo te da diarrea. Para asombro del Consejo Galáctico, funcionó. Los devoradores, después de consumir el equivalente a varios sistemas solares de espaciotiempo armado, comenzaron a mostrar signos de lo que los humanos diagnosticaron con seguridad como sudoración excesiva de carne, pero a escala universal. A medida que la amenaza retrocedía lentamente, se consumían a sí mismos en lo que parecía ser una indigestión multidimensional. El almirante Yavón se volvió hacia el comandante humano. ¿Cómo? ¿Cómo sabías que esto funcionaría? El comandante se encogió de hombros. ¿Alguna vez has comido tanto que odias? El mismo principio, solo que con mayores riesgos y mejores efectos especiales. La IA de evaluación de riesgos, que había estado documentando todo en silencio, finalmente se rindió y comenzó a reproducir la música de fondo que consideró apropiada, Another One Bites the Dust. Por una vez, fue literalmente precisa. Tras lo que los humanos ya habían denominado la gran indigestión cósmica, el Consejo Galáctico se enfrentó a una revelación incómoda. Las antiguas advertencias sobre no despertar jamás a los guerreros de la Tierra no se debían a que los humanos fueran destructores despiadados de civilizaciones, sino a la tendencia de la humanidad a resolver problemas de maneras que hacían que el universo cuestionara su propia cordura. El alto archistán Nixatal, revisando las imágenes de la batalla para los registros oficiales, tenía que pausar la reproducción constantemente para procesar lo que veían. Habían derrotado a los horrores cósmicos basados en la entropía, básicamente, les estaba dando dolor de estómago. Para ser justos, el profesor Kexon señaló que era un dolor de estómago realmente fuerte. La reunión de análisis posterior a la crisis fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica. La sala de conferencias estaba llena de tazas de café vacías. Los humanos habían vuelto adicta a media galaxia a la sustancia. Envases de comida para llevar de algo llamado pizza, que 3 especies habían consumido. Ya habían declarado su nueva religión y dibujado innumerables bocetos de armas cada vez más improbables en servilletas, así que el consejero supremo Sig ZX se dirigió a la asamblea. Sus tentáculos apenas temblaban. Ahora hemos aprendido varias cosas importantes. Primero, las antiguas advertencias sobre los guerreros de la Tierra quizás fueron malinterpretadas. La advertencia real, añadió Nal, mostrando el texto recién descifrado, se traduce con mayor precisión como, no despierten a los humanos, resolverán sus problemas, pero no les gustará cómo lo hacen. Los humanos presentes en la reunión parecieron tomar esto como un cumplido. Ya estaban discutiendo formas de convertir en armas otras molestias comunes, incluyendo algo que llamaban lunes por la mañana, que, según aseguraron, era más aterrador que cualquier horror cósmico. El representante Vixel, que finalmente había dejado de generar papeleo espontáneamente, planteó un pseudópodo. Deberíamos preocuparnos de que ya hayan presentado 17 solicitudes de patente para, cito textualmente, bromas prácticas mejoradas cuánticamente. La respuesta llegó en forma de demostración. Alguien activó lo que los humanos llamaron un cojín de broma cuántico, provocando que todo un sector del espacio emitiera un ruido vergonzoso. 3 especies diferentes solicitaron inmediatamente su clasificación como un arma de destrucción masiva, tal vez, reflexionó el almirante Yvonne. Nuestros ancestros no nos advertían sobre la agresión humana, sino sobre su capacidad para convertir literalmente cualquier cosa en una solución, un arma o una práctica, broma de Ikal, a menudo las 3 simultáneamente. El informe final al Consejo Galáctico contenía una nueva clasificación para la humanidad. Ya no figuraban bajo especies guerreras peligrosas, no despiertan, sino bajo solucionadores creativos de problemas,
despiertan solo en emergencias y solo si están preparados para que la solución sea extraña. A medida que la galaxia recuperaba su ritmo normal, ahora ligeramente más caótico gracias a la influencia humana, los archivos recibieron un nuevo conjunto de advertencias para catalogar. Estas no trataban sobre los peligros de despertar a los guerreros de la Tierra, sino sobre los peligros de pedirles a los humanos, oye, mira esto o la frase apuesto a que no puedes. La IA de evaluación de riesgos, finalmente recuperada de intentar calcular los factores de probabilidad humanos, añadió su propia advertencia a los archivos. Precaución. Los humanos no solo piensan de forma innovadora, sino que desmontan la caja, la reconstruyen y la usan para resolver problemas de maneras que desafían las leyes de la física. Al final, las antiguas advertencias permanecieron, pero con una actualización crucial debajo: nunca despierten a los guerreros de la Tierra, alguien añadió en letra más pequeña. A menos que tengas un problema que necesite solución y no te importe lo extraña que sea la solución, el universo sabiamente decidió tomar este consejo en serio.